Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículos 15 al 17. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la magnificencia y la grandeza por los siglos de los siglos. Amén. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es muy profundo, ya que hay mucha controversia en cuanto a la pregunta que muchos se hacen aún en el mismo pueblo de Dios: si Jesucristo es Dios. Creo que lo más importante acá es que a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, aquí se confirma algo que es primordial y muy importante. Sabemos que Dios se manifiesta en tres divinidades. Lo escrito en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 5 y versículo 7, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y por lo tanto, sabemos que nuestro Creador y Padre Celestial es Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Y el Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento aparece como el Espíritu de Jehová. Entonces, hoy vamos a tocar este tema. El título, ya de el versículo número 15 en adelante, es algo muy importante: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Todos conocemos que la palabra reconciliación es una expresión y es un hecho en la vida del ser humano. Reconciliación procede del idioma latín, reconciliatio, onis. O sea, es el restablecimiento de armonía, amistad o un sentimiento, un acuerdo entre dos o más personas que en algún momento estuvieron enemistados, alejados, por algún motivo. Esto es desde el punto de vista terrenal, humano. A manera de ejemplo, cuando se da un divorcio o se da una separación por un tiempo y luego hay una reconciliación entre una pareja de esposos. Ahí hay una reconciliación, o una reconciliación entre un hijo, una hija con sus papás. Ahí todo lo entendemos, todo lo comprendemos. Entonces, desde el punto de vista espiritual, es muy importante. Debido al pecado y la desobediencia de Adán, entró la muerte espiritual y física a la humanidad. Y por lo tanto, hubo un quebrantamiento de la relación entre el hombre con su Creador, o sea, con Dios. Entonces, el pecado entró a la humanidad y por consiguiente se heredó. Y hoy en día, lamentablemente, eso existe, pero también hay solución. Y para que vayamos rápidamente en cuanto a esto, en la epístola del apóstol Pablo a los
Romanos, en el capítulo número 3, lo que está escrito en este versículo nos habla y nos va a dar una pauta para que lo entendamos y lo vayamos desarrollando bien. En el capítulo número 3 y versículo número 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo mencionamos, debido al pecado de Adán entró la muerte, tanto física como espiritual. La muerte física todos los seres humanos la vamos a pasar, porque somos peregrinos sobre este planeta Tierra. Así como nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero un día viene la muerte física. La muerte espiritual es la separación del hombre y de la mujer con su creador, o sea, condenación. Entonces, esto lamentablemente quedó debido al pecado de Adán. Pero aquí también en cuanto a la reconciliación. Aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, debido al pecado y desobediencia de Adán, lo reiteramos. Mas sin embargo, aquí el Señor nos habla. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 19. Mira, la reconciliación se dio en el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, llevado a cabo a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio su vida y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad de la condenación, producto de la caída de Adán. En este versículo número 19 del capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. El Señor lo confirma en su palabra, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículos 16 y 20. En el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, a través del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y esto complementado con la guía del Espíritu Santo, hoy el ser humano tiene acceso a la salvación de la condenación debido al pecado de Adán. La sanidad de todas las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu. La libertad verdadera de todo aquello negativo que el hombre, que la mujer no puede por sí mismo. Solo a través de Jesucristo podemos ser libres. Vida eterna en abundancia, porque la promesa que un día vamos a estar con Él por la eternidad. Y el perdón de nuestros pecados a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Después de esto, de hacer esta introducción para que vayamos entendiendo conforme el desarrollo de esta enseñanza que el Señor tiene hoy para nosotros, en el versículo 15 dice: Él
Cuando se refiere a Él, lógicamente es Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí es lo más importante que yo te pido, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nuestra máxima entrega, ese anhelo, ese deseo de conocer y aprender del Señor para que esta palabra la pongamos por obra. Es un tema muy profundo, lo mencionamos. Él, o sea Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Rápidamente, en el Evangelio de San Mateo está la base para esto. En el capítulo 1 y versículo 23 del Evangelio de San Mateo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Inmediatamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 7 al 9. Mira cómo el Señor nos va mostrando a través de su palabra lo que Él nos quiere enseñar. Si no me conocéis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A través de esto, ahí se está confirmando que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En el capítulo 17 y en el versículo 1, siempre del Evangelio de San Juan, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículos 11 y 18. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mira, qué palabra tan clara. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y más claro está acá escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Era necesario que el Hijo de Dios viniera a dar su vida por nosotros, para salvarnos. Él en su palabra también lo dejó escrito. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y mira, y esto nos confirma aún más que Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Jesucristo es Dios, lo cual ha sido así desde y por toda la eternidad.
ya que Jesucristo es eterno. Rápidamente, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, versículos 1 al 3, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí ya habla de algo muy importante. Cuando dice en el principio, recordemos que Jesucristo, uno de los títulos divinos que Él tiene, es precisamente el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero también acá en este versículo, desde el punto de vista espiritual, habla de Dios, o sea, el Padre, y habla del Espíritu Santo, porque en el versículo 2 está escrito: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo. Y desde el punto de vista terrenal, literal, cuando habla en el principio, habla de tiempo. Dios, lógicamente, es Dios, nuestro Creador y Padre Celestial. Los cielos hablan del espacio, y la tierra habla de lo que es parte de la materia. Y allí se manifiesta que Jesucristo es eterno, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya lo vamos a explicar y lo vamos a ahondar también qué significa esto, para que lo entendamos bien. Entonces, en el libro de Proverbios 8, versículos 24 al 26, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Pero también en los versículos 23 y 24, escucha: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Habla de la sabiduría de Dios, pero recuerda que Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Jesucristo es eterno. En el Evangelio de San Juan, lo que nos dice el Señor en el capítulo número 1, versículos 1 al 3, toda tu atención. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mencionamos lo que está escrito también en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 7. Mira cómo el Señor nos va dando esa indicación. Y mencionamos Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo es eterno y por lo tanto es el gran yo soy. Recordando el pasaje también escrito acá en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es eterno. Honra y gloria sea al Señor, y nuestra fe y nuestra confianza plena en Él, y nuestra máxima autoridad es Jesucristo. El Verbo de Dios lo acabamos de leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, esto significa también, si bien es cierto que el verbo significa también la palabra, pero la palabra de Dios se manifiesta, se hizo viva a través de Jesucristo. Porque muchos hoy argumentan que solamente cuando dice el verbo es la palabra. Sí, es la palabra, pero la palabra fue hecha carne. El Señor Jesucristo la hizo viva porque Él mismo, acá también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6 y versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, aleluya. Entonces, y lo escrito en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 1, versículo 1 al 4, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y lo anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de vida, el verbo de Dios. Jesucristo es eterno. Aquí mismo también ya lo mencionamos, pero lo volvemos a reiterar. En esta primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y versículo número 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En este versículo 15, Dios invisible. En la primera epístola de el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1 y versículo 17, sino que cuando primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 6 y versículo 16, siempre acá de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4 y en el versículo número 2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, Dios invisible. Tu atención a lo siguiente. En este mismo versículo 15 dice, el primogénito de toda creación. Primogénito. Todos lo sabemos que es el primero en el orden en una familia, o sea, el mayor de los hijos en una familia. Y que en la antigüedad tenía el derecho, y aún en el mismo pueblo de Israel así era. Sabemos el relato bíblico en el caso de Esaú, que vendió su primogenitura a Jacob. Sabemos el relato y lo que sucedió, y que Esaú no apreció, no valoró
lo que representaba la primogenitura. Hoy en día pues ya no es tanto así, porque todos tienen derecho a partes iguales cuando se da principalmente una herencia en lo terrenal. Entonces, cuando dice acá que Jesucristo es el primogénito, es porque tiene toda lo que es la importancia, la preeminencia en todo y sobre todo, ya que Jesucristo está por encima de todo lo que es creado. Es imposible que Él fuera un ser creado como muchos dicen. ¿Por qué? Porque Él también es creador de todas las cosas. Y entonces, por eso hay que discernir. Cuando dice el primogénito acá de toda creación, es porque Él tiene la preeminencia sobre todo y sobre todos. Y entonces no es que Él haya sido un ser creado, no. Él es eterno, y ya lo hemos explicado acá a través de estos versículos. En el versículo número 16 continúa el Espíritu Santo dándole revelación y guiando al apóstol Pablo para escribir en esta epístola a los colosenses: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque en Él, o sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fueron creadas todas las cosas. Jesucristo no es parte de la creación, sino su autor, sostenedor, su propósito final. Todo lo creado le pertenece y existe para su gloria, ya que al ser creador de todas las cosas es eterno. Lo acabamos de leer en el libro de Génesis capítulo 1 versículos del 1 al 3. En Proverbios capítulo 8 versículos 22, 23 y del 26 al 30. Y Apocalipsis 22, 13. Y cuando acá está escrito las que hay en los cielos, estamos leyendo la palabra, y las que hay en la tierra. Todo lo que está en los cielos, en el universo, y lo que está acá en la tierra y debajo de la tierra, significa lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, absolutamente todo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí este es un tema también muy profundo y que lo vamos a tocar con toda atención. Estos son diversas categorías de seres celestiales o angelicales, las cuales están sujetas a Jesucristo. Aunque acá no se especifica especialmente, valga la redundancia, en sí, si son huestes celestiales o bien caídos. A manera de referencia, rápidamente por el tiempo que disponemos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Capítulo 13 y versículo 10, siempre de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Capítulo número 6 y versículo 12, siempre acá de la epístola a los Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo mencionamos que en este versículo número 16 de la epístola a los Colosenses no se especifica si se trata en sí de lo que es huestes celestiales o huestes, como lo acabamos de leer, de maldad. Recordemos que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, imita lo de Dios, pero es un mal imitador, porque así como hay huestes celestiales de bien que forman parte del ejército de Dios, así también hay huestes de maldad, lo que acabamos de mencionar, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, espíritus inmundos, que son los encargados de hacer el trabajo sucio de la maldad del enemigo. Y entonces, cuando está escrito en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo tiene autoridad y a él están sujetas tanto las huestes del cielo, todo el ejército de los cielos con sus rangos respectivos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, e igual las huestes de maldad de las regiones celestes que están bajo el mando del enemigo, que el Señor Jesucristo las reprenda y reprenda al enemigo, están también sujetas al Señor. Entonces, estos términos describen cómo Dios organizó el mundo invisible para administrar y mantener el orden de la creación. Y en cuanto a qué significan en sí, lo que son tronos, es el rango más alto y directo de la presencia de Dios. Su función es servir como corte celestial, donde se manifiesta la majestad, el gobierno y la sabiduría de Dios, así como la soberanía plena de nuestro Padre Celestial. Los dominios, también se les conoce como señoríos. Esta palabra procede del idioma griego kiriotetes, y estas que se conocen como dominios o señoríos son entidades angelicales encargadas del ejercicio de la soberanía y el control sobre extensiones o reinos dentro del orden de la creación. Principados, del idioma griego archai. Estos son gobernantes principales en lo celestial. Su función es actuar como líderes de regiones o jerarquías angélicas, príncipes asignados a las naciones que forman todo el planeta Tierra. Potestades, del idioma griego exousiai, o sea, son autoridades y su función consiste en ejecutar el poder delegado y mantener el orden. Todo fue formado por medio de Él y para Él, o sea, por Cristo. Las huestes celestiales no son divinidades independientes. Fueron creadas a través de Jesucristo y para Él. Su propósito original es mantener el orden, la justicia y armonía de la creación. Lamentablemente, debido a la maldad, principalmente a la rebelión del diablo, que cuando éste es echado del cielo, arrastró a la tercera parte de los ángeles y hubo una rebelión, y por lo tanto
estas entidades que fueron arrastradas a la maldad, tanto principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, estos se rebelaron. Lo que acabamos de dar a conocer, lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 y versículo 12, ya que Jesucristo es autoridad absoluta y superior. Lo mencionamos, lo que son los rangos, lo que es la función en cuanto a las huestes celestiales. Y todos conocemos que las huestes de maldad, como son imitadores, el enemigo es un mal imitador. Los principados, son entidades de maldad muy fuertes, que tienen el control principalmente de naciones enteras. A manera de referencia, hay un principado maligno que rige en Cuba. Allí hay un monumento al llamado Ángel Rebelde. En México todos conocemos el principado fuerte que hay ahí, acá en Guatemala, en El Salvador, en Brasil principalmente, y en muchas naciones. Las potestades, principalmente lo que es la idolatría a figuras, a estatuas, a potestades demoníacas, como la de las culturas mayas, aztecas, los griegos principalmente, los romanos, los asirios, los caldeos, que eran dados a la idolatría extrema en cuanto a potestades demoníacas. Gobernantes son los que tienen control sobre las instituciones de las naciones de una forma maligna, como lamentablemente estaba y pasó acá en Guatemala con la pasada administración de, ya sabemos, de una entidad pública y que ahora ya no está. Y también huestes de maldad, son espíritus inmundos los que hacen el trabajo sucio, los demonios. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo y a esas huestes de maldad. Entonces, todas estas, tanto las huestes celestiales, tanto el ejército de los cielos, el ejército de Dios, está bajo la autoridad del Señor Jesucristo, y los espíritus inmundos también están debajo de los pies y están bajo la autoridad del Señor Jesucristo, y ellos no pueden actuar libremente si el Señor no les da autoridad. Entonces, aquí, ¿por qué el apóstol Pablo se refirió a esto? Porque lamentablemente la iglesia en Colosas estaba sufriendo lo que ya en Éfeso también se estaba viviendo, los falsos maestros, que a través de las falsas enseñanzas, y por eso el apóstol Pablo a Timoteo le hizo una exhortación, que no cayera en lo que eran las genealogías humanas y las fábulas. Y dentro de esto, estos falsos maestros que ya habían llegado a Colosas estaban pregonando el culto a los ángeles, a las divinidades, y entonces los colosenses estaban en una encrucijada, porque estaban tentados a adorar potestades, principalmente ángeles. Y por lo tanto, recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la cruz del Calvario, exhibió y avergonzó públicamente a los principados y a las potestades, o sea, a las huestes de maldad. Venció al pecado, a la muerte y al enemigo que ya estaba derrotado, y lo terminó de hacer trizas cuando fue allá abajo al corazón de la tierra y le fue a quitar a su propio territorio del enemigo las llaves de la muerte y del Hades. Fue por las almas que estaban en el seno de Abraham, lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, mira, esto es muy importante, ya que nos conlleva el aprender cada día. En el versículo número 17, siempre acá, en esta epístola que estamos hoy estudiando a los Colosenses, versículo 17, y Él
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y para que no haya ninguna duda, volvemos a leer los versículos claves. Capítulo 1, versículos 1 al 3, libro de Génesis. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En el libro de Proverbios 8, versículos 23 al 26, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículos 26 al 30, siempre acá en Proverbios 8, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Se refiere a la sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Está escrito, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, Jesucristo es eterno. Jesucristo es poder de Dios. Jesucristo es sabiduría de Dios. El discernimiento. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Al comenzar a existir el universo, Jesucristo ya existía. Por lo tanto, Él es eterno, como solo Dios es. Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego, y por lo tanto Jesucristo abarca todo el aspecto de la existencia, siendo el creador que estuvo en el principio y el redentor en el que todo culmina. Principio y el fin. Jesucristo siempre ha existido. Trascenderá hasta el final de los tiempos. El primero y el último. La supremacía total sobre la vida, la muerte y el universo. Y todas las cosas por él subsisten. Literalmente es mantener juntos. Jesucristo sostiene el universo, preserva el equilibrio necesario
de la fuerza, la masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. Y esto último está escrito en la epístola a los Hebreos, el capítulo número 1 y versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, mira, este tema es muy profundo y hoy quiero compartir esto. En un estudio bíblico es obvio que se profundiza lo que se da a conocer bajo la revelación y guía del Espíritu Santo. Muchas veces hay hermanos y hermanas en Jesucristo que lamentablemente no han entendido muchas veces, y lo digo con todo respeto y en el amor de Jesucristo, el concepto siguiente. Lamentablemente muchos argumentan, y su caballito de batalla, por decirlo así, es que la letra mata, es que mucha letra, mucho conocimiento. Es lógico que para crecer y madurar espiritualmente es a través del conocimiento, en general, espiritual y también en la vida terrenal. Sin el conocimiento, tanto espiritual como terrenal, el hombre y la mujer no podría subsistir en esta tierra, y por lo tanto es necesario el conocimiento. Ejemplo rápido, un ingeniero, para que sea un ingeniero, tiene que estudiar a través del conocimiento y la práctica que está desarrollando. La palabra de Dios es similar. A través del conocimiento de la palabra de Dios, cuando se hace viva en nosotros y la ponemos por obra, vamos adquiriendo conocimiento, vamos creciendo y madurando y poniendo por obra la palabra. O sea, no es solamente teoría, no es solamente letra. Pero muchos argumentan es que es mucha letra, es mucha palabrería. Si no la ponemos por obra, entonces es lógico, el hombre y la mujer, debido a la desobediencia, a la rebeldía, hace muchas veces que la letra sea muerta, porque no la vive, porque no la practica. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está escrito en la epístola a los Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Mencionamos el versículo del Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hace viva en nosotros cuando la ponemos por obra. Entonces, muchos argumentan es que mucha letra, la letra mata, y no leen, no estudian, no analizan, no disciernen, no le piden al Espíritu Santo revelación. En cierta oportunidad, una persona que conoce la palabra llegó a decir, y no lo digo por levantar controversias, no, pero es necesario que demos testimonio. Dijo, cuando alguien le manifestaba que la revelación de la palabra viene a través del Espíritu Santo, dijo, es que la revelación ya está acá en la Biblia, y por lo tanto, en pocas palabras dijo que no era necesario que el Espíritu Santo, si ya la revelación estaba ya escrita acá y que solamente era de leerla e interpretarla. Pero recordemos lo que el apóstol Pablo dijo y dejó escrito, que la palabra de Dios no es de interpretación privada. El hombre
Y la mujer, por muy estudiado que sea, no va a interpretar en sí la Biblia. Es el Espíritu Santo quien revela la Biblia para que se haga viva en nosotros. Entonces, el pretexto de muchos es que mucha letra, pero si no hay palabra, si no hay conocimiento, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a crecer? Entonces, esta serie de estudios bíblicos, nosotros cada día nos esforzamos por profundizar la palabra, porque mira, hay una diferencia, y eso tú lo conoces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, y también amigo y amiga, que no conoces de la gracia de Dios, que por naturaleza tienes sentido común y también tienes sabiduría y tienes inteligencia terrenal. Sabes que definitivamente cuando nosotros exponemos algo, lo hacemos de la mejor manera para adquirir el conocimiento de la palabra, porque recordemos que la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la revelación de la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo, del Consolador, para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. O sea, no es de interpretación privada, no es lo que yo piense, lo que yo razone, no es lo que yo en mi criterio diga, esto es, no, es porque el Espíritu Santo, y por eso nos basamos en la palabra de Dios. Hoy hemos tocado un tema muy profundo, porque a través del tiempo han surgido religiones, sectas, en donde unos solamente dicen que está vigente el Padre, otros que solamente el Hijo y otros que solamente el Espíritu Santo, pero la palabra del Señor es clara, no es religión, no es costumbre, no es tradición, no es corriente política, partidista ni nada por el estilo. Amamos, adoramos y le servimos al único y verdadero Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a dar su vida por nosotros. Lo que está escrito tanto en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y en la primera epístola a Timoteo, donde se habla claramente que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de su divinidad, siendo el mismo Dios. Dejó el trono de gloria para venir acá, el Verbo de Dios. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Dios fue manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, es nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para que la humanidad hoy sea salva, sana, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, fue necesario que Dios se despojara a sí mismo y en divinidad de Hijo viniera a dar su vida por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, aquí tenemos que pedirle al Señor discernimiento pleno, porque muchas veces se puede confundir, pero no, hoy a través, al menos acá, estamos basándonos en lo que está escrito en la palabra. Jesucristo es eterno. Han existido culturas, naciones, personajes, reyes, gobernantes, dictadores, genocidas, que incluso han blasfemado, han sido enemigos de Dios, enemigos y perseguidores del Evangelio. Pero así como un día nacieron en el vientre de la madre, crecieron, fructificaron, pero también un día murieron físicamente, y lamentablemente muchos y muchas de estos y de estas murieron sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, y se fueron a condenación.
a través del tiempo, de la historia. El pueblo judío, la iglesia, los cristianos hemos sido perseguidos en muchas formas. En los imperios antiguos, en el imperio romano, la Inquisición, Hitler, Stalin, Marx, Mao Zedong y todos esos nefastos personajes enemigos de Dios. Blasfemaron, se opusieron al Evangelio, pero así como nacieron un día, murieron también y hoy son historia. Dejaron un legado muy negativo y hoy solamente son historia, pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es eterno. El gran yo soy, la imagen del Dios invisible. Y hoy el Espíritu Santo, el Consolador, está presente como el Consolador. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. A ti, oh Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, a dar su vida por nosotros en la cruz. Señor, tú te despojaste de tu divinidad, dejaste tu trono de gloria, veniste a la tierra y diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa en la cruz, triunfaste sobre el pecado, sobre la muerte, exhibiste y avergonzaste públicamente a los principados y a las potestades, triunfaste y le diste el tiro de gracia, como se dice comúnmente, al enemigo en su propio territorio, cuando le quitaste las llaves de la muerte y del Hades en su propio territorio. Y estás vivo, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Los hombres, las mujeres que se han opuesto a ti, así como nacieron un día, físicamente también un día volvieron al polvo de donde todos los seres humanos somos tomados. Y hoy solamente son historia, pero tú permaneces y vives para siempre, Señor Jesús. Tú eres el gran yo soy, tú eres eterno. Tú eres el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Tú eres la preeminencia sobre todos, el primogénito sobre todo, absolutamente todo, porque tú no eres un ser creado, tú eres Dios, tú eres el Verbo de Dios. Eres eterno y tienes el control total de todo lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que este estudio bíblico sea de bendición. Cualquier sugerencia, exhortación, estamos a la orden a través de esta red social y plataforma digital. Bendiciones.